Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este episodio, vamos a explorar un tema fascinante y relevante: fomento de la cultura y las artes, difusión del patrimonio cultural. En nuestro canal, nos enfocamos en brindar orientación y conocimiento en contabilidad, derecho y auditoría, pero también reconocemos la importancia de la cultura y el patrimonio. Esta información será valiosa tanto para estudiantes y profesionales en estos campos como para cualquier persona interesada en el asesoramiento financiero y legal. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural es un tesoro inmenso que abarca las creaciones, los logros y las manifestaciones de una sociedad a lo largo de su historia. Se trata de un conjunto de elementos que reflejan la identidad, los valores y la evolución de una comunidad a lo largo del tiempo, y que son considerados de un valor inestimable, dignos de preservación y transmisión a las generaciones futuras. Esta riqueza cultural incluye una amplia gama de elementos, entre los que se encuentran: 1. Monumentos históricos. Estos son lugares físicos que han desempeñado un papel crucial en la historia de una región o una nación. Desde antiguos castillos y catedrales hasta sitios arqueológicos, estos monumentos son testigos silenciosos de nuestro pasado. 2. Obras de arte. Las pinturas, esculturas, fotografías y otras formas de expresión artística son parte integral de nuestro patrimonio cultural. Cada obra de arte cuenta una historia y refleja la creatividad y la visión de su creador. 3. Tradiciones culturales. Las costumbres, festivales, danzas, música y rituales transmitidos de generación en generación forman parte de la identidad cultural de una sociedad. Estas tradiciones conectan el pasado con el presente y fomentan un sentido de pertenencia. 4. Documentación histórica. Los archivos, manuscritos, libros antiguos y registros históricos son fuentes valiosas de conocimiento sobre la evolución de la sociedad y la cultura a lo largo del tiempo. Son fundamentales para comprender nuestro pasado y aprender de él. Importancia de la difusión del patrimonio. La difusión del patrimonio cultural es fundamental para mantener viva la historia y la identidad de una sociedad. No solo enriquece nuestras vidas, sino que también puede tener beneficios económicos al impulsar el turismo cultural y el desarrollo local. La riqueza de nuestro patrimonio cultural es como un archivo vivo de nuestra historia, tradiciones y valores. Cuando difundimos y compartimos este patrimonio, estamos preservando una parte crucial de nuestra identidad como sociedad. Nos conecta con nuestras raíces y nos recuerda de dónde venimos. Además, la difusión del patrimonio cultural puede tener un impacto económico significativo. El turismo cultural, por ejemplo, atrae a visitantes de todo el mundo que desean experimentar la autenticidad y la riqueza de nuestra cultura. Esto no solo genera ingresos para las comunidades locales, sino que también crea empleos y promueve el desarrollo económico sostenible. Por lo tanto, no subestimemos el poder de difundir nuestro patrimonio cultural. Es una inversión en nuestro pasado, presente y futuro. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestras vidas, sino que también contribuimos al crecimiento y la prosperidad de nuestras comunidades. Herramientas legales para la protección del patrimonio. En el ámbito legal, existen leyes y regulaciones destinadas a proteger nuestro patrimonio cultural. Desde la declaración de bienes como patrimonio de la humanidad hasta incentivos fiscales para donaciones a instituciones culturales, existen diversas formas de promover y conservar nuestro legado. La protección de nuestro patrimonio cultural es una responsabilidad compartida, y el marco legal desempeña un papel fundamental en este proceso. Entre las herramientas legales más destacadas se encuentran: 1. Declaración como Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
otorga el título de Patrimonio de la Humanidad a sitios, monumentos o manifestaciones culturales que tienen un valor excepcional para la humanidad. Esta distinción conlleva una mayor protección y reconocimiento internacional. 2. Leyes de protección del patrimonio. Muchos países cuentan con leyes específicas que regulan la conservación y protección de su patrimonio cultural. Estas leyes establecen los procedimientos para la preservación de monumentos, sitios históricos y bienes culturales. 3. Incentivos fiscales. Algunos gobiernos ofrecen incentivos fiscales para fomentar las donaciones privadas a instituciones culturales. Esto puede incluir deducciones fiscales para quienes contribuyen financieramente a la restauración y preservación de bienes culturales. 4. Programas de subvenciones y financiamiento. A menudo, se establecen programas de subvenciones y financiamiento para proyectos relacionados con la conservación del patrimonio cultural. Estos fondos ayudan a restaurar monumentos históricos, archivos y otras manifestaciones culturales. 5. Cooperación internacional. Los acuerdos y tratados internacionales también desempeñan un papel clave en la protección del patrimonio cultural. La colaboración entre países puede facilitar la repatriación de bienes culturales robados y la cooperación en proyectos de conservación. Promoción de la cultura y las artes. Todos podemos contribuir a la difusión del patrimonio cultural. Ya sea a través de la educación, la participación en eventos culturales o el apoyo a organizaciones dedicadas a la preservación, cada uno de nosotros desempeña un papel crucial en esta tarea. La promoción de la cultura y las artes es un compromiso que va más allá de los expertos y los gobiernos. Todos somos custodios de nuestra herencia cultural y tenemos la responsabilidad de transmitirla a las generaciones futuras. Aquí hay algunas formas en las que cada individuo puede contribuir. 1. Educación. Comenzando en el hogar y continuando en las escuelas, es importante fomentar el aprecio por la cultura y el patrimonio. Contar historias familiares, visitar museos y enseñar a los jóvenes sobre las tradiciones culturales locales son formas efectivas de transmitir este conocimiento. 2. Participación en eventos culturales. Asistir a eventos culturales locales, como festivales, conciertos, exposiciones y representaciones teatrales, es una excelente manera de apoyar a artistas locales y experimentar la diversidad cultural en vivo. 3. Voluntariado en organizaciones culturales. Muchas organizaciones sin fines de lucro se dedican a la preservación y promoción de la cultura y las artes. Ofrecer tiempo y habilidades como voluntario puede marcar una gran diferencia en su trabajo. 4. Apoyo financiero. Contribuir con donaciones a instituciones culturales, museos y proyectos de restauración es una forma efectiva de respaldar la conservación del patrimonio. También puede considerar la compra de obras de arte de artistas locales. 5. Promoción en redes sociales. En la era digital, compartir información sobre eventos culturales, proyectos de preservación y exposiciones en las redes sociales puede ayudar a difundir la conciencia y fomentar la participación de la comunidad. 6. Preservación de tradiciones familiares. Cada familia tiene sus propias tradiciones y rituales. Mantener vivas estas costumbres y compartirlas con las generaciones más jóvenes es una forma de preservar la cultura. 7. Viajar responsablemente. Cuando viajamos, podemos respetar y valorar la cultura local. Respetar las normas y tradiciones locales, comprar artesanías locales y aprender sobre la historia y la cultura del lugar que visitamos contribuyen al respeto y la preservación. En resumen, el fomento de la cultura y las artes, así como la difusión del patrimonio cultural, son pilares fundamentales para mantener viva nuestra historia y enriquecer nuestras vidas. En Cacho y Asociados, nuestro compromiso va más allá de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Reconocemos la importancia de preservar y promover nuestra herencia cultural. A través de este video, hemos explorado la vitalidad de nuestro patrimonio cultural y las diversas formas en que todos podemos contribuir a su difusión y conservación.
Cada uno de nosotros desempeña un papel crucial en esta tarea, ya sea a través de la educación, la participación en eventos culturales o el apoyo a organizaciones dedicadas a la preservación. Agradecemos sinceramente que se hayan unido a nosotros en esta exploración del patrimonio cultural. Si este video les ha resultado informativo y valioso, les animamos a darle like, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con quienes puedan encontrarlo útil. Estamos aquí para proporcionar información valiosa y educativa a nuestra audiencia y seguir enriqueciendo nuestro conocimiento juntos. Gracias por su apoyo y compromiso con la promoción y preservación de nuestro patrimonio cultural.